Vamos a compartir la palabra del Señor de este día. Y antes de comenzar, nos vamos a encomendar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine con todos sus dones, para que la palabra de Dios haga vida en nuestra vida. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tu fuerza. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Repítenselo a tus hijos y hábleles a ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, una tierra con ciudades grandes y ricas que tú nos has construido, con casas rebosantes de riquezas que tú nos has almacenado, con pozos que tú nos has excavado, con viñedos y olivares que tú nos has plantado. Y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. El Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, sea bendecido, te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles, una vez se cae en la lumbre y otra muchas en el agua. Se lo trae a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y de ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir este evangelio que hemos escuchado. Nos dice de que Jesús, donde él estaba, había una gran multitud de gente,
allí estaba escuchándole, pero se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Y le contó lo que le pasaba a su hijo. Le daban ataques terribles. Una vez le dice aquel hombre, una vez se cae en la lumbre, otra muchas veces en el agua. Se lo trae a su discípulo, pero ellos no han podido. Antes aquel hombre se lo habían llevado a sus discípulos, a sus apóstoles, pero ellos no habían podido sanar a aquel hombre, a aquel muchacho que sufría de esos ataques terribles. Y Jesús dice unas palabras allí, nos dice que exclamó: ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? Jesús le echa en cara dos cosas a los que están allí, a esa gente. Primero, le dice incrédula, es decir, personas de poca fe. Puede ser que nosotros, ustedes y yo, estamos en ese grupo de incrédulos, personas de poca fe. Y luego le dice perversa, y cuando le dice perversa es porque nuestro corazón tiene que sanar, nuestro corazón no es tan bueno, y por esa razón el Señor le dice perverso. Pues bien, miremos esas dos cosas en nuestra vida, miremos cómo está nuestra fe. Puede ser que ustedes y yo seamos incrédulos. Y segundo, miremos cómo está nuestro corazón, porque puede ser que tengamos un corazón perverso. Y Jesús le dice a sus apóstoles y le llama la atención. ¿Por qué? Porque le faltó lo importante, le faltó la fe. ¿Y por qué le faltó la fe? Porque todavía eran hombres que le faltaba crecer en ese plano, era todavía un poco incrédulo. Pues bien, miremos en nosotros lo siguiente, ¿cómo está nuestra fe? Debemos tener fe para superar momentos de nuestra vida. Jesús le dice a sus apóstoles, si nosotros tuviéramos fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, y todos sabemos lo grande que es una semilla de mostaza es bastante pequeña, y le dice el Señor, si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, no nos dice si tuviéramos fe como una piedra, sino como algo tan insignificante, algo tan pequeño como una semilla de mostaza. Si tuviéramos fe como una pequeña semilla de mostaza, le podríamos decir a este monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Y todos sabemos que el monte que nos habla el Señor son los problemas que nosotros en el caminar de la vida podemos tener, podemos encontrar. En el caminar de la vida vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar problemas que para nosotros será como una montaña, pero si tenemos la fe, pues esa montaña, ese problema, le podemos decir al Señor que nos ayude, y Él nos dice, ese problema se va a trasladar, es decir, ese problema se va a quitar en nuestra vida, ese problema lo vamos a superar. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos fortalece interiormente. Nuestra fe nos da esa fuerza necesaria que ustedes y yo necesitamos para superar en la vida dificultades, vicisitudes, problemas, angustias, tristezas. Necesitamos esa fe, pero este pero es importante. Pero si somos incrédulos, si todavía dudamos, pues tenga la seguridad que nuestra fe no va a llegar ni a una pequeña semilla de mostaza. Y eso se lo echa Jesús en cara a sus apóstoles porque dudaron, porque no tuvieron fe, y por esa razón no había sanado al muchacho de aquel hijo, de aquel hombre que se le acercó y le pidió a los apóstoles que lo sanara. Y como no habían podido, se lo llevaron a Jesús. Pero también miremos cómo está. Jesús nos habla y le dice en el Evangelio de hoy, gente perversa. También debemos mirar cómo está nuestro corazón, porque si tenemos un corazón perverso, y cuando el Señor se le llama
o le dice un corazón perverso, pues es porque en nuestro corazón anidamos, ¿sí? Anidamos envidia, anidamos egoísmo, avaricia, lujuria, cualquier cosa que nos hace que nosotros no seamos los mejores. Tenemos un corazón perverso. Y si tenemos un corazón así, pues tenga la seguridad que nuestra fe será una fe incrédula. Necesitamos sanar nuestro corazón para que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Necesitamos sanar el corazón para que nuestra fe vaya creciendo. Y con razón Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48, bienaventurados los limpios de corazón, porque el esforzarnos en tener un corazón limpio nos va a ayudar a nosotros a crecer en la fe, y no solamente a crecer en la fe, sino a crecer en los diferentes planos de nuestra vida espiritual. Necesitamos mirar, necesitamos enfocarnos en nuestra vida interior, para que así, de esa manera, nuestra fe vaya creciendo. Y nos podemos preguntar también, estas palabras que Jesús exclamó, ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Me puede caer a mí? ¿Seré yo uno de esas personas que el Señor le dice incrédulo y perverso? ¿Seré yo una de esas personas? Nos tenemos que preguntar si yo soy una de esas personas. Si lo soy, pues tenemos que comenzar a mirarnos y comenzar a cambiar. Y comenzar a cambiar, ¿qué significa? Significa crecer en la fe, limpiar nuestro corazón, y de esa manera, pues vamos nosotros a crecer, vamos a tener fe, y vamos a tener esa fe que el Señor quiere que tengamos, para que así de esa manera podamos superar en nuestra vida nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras vicisitudes, que con la fe vamos a salir airosos. Si nuestra fe, si no tenemos fe, esos problemas, esas dificultades, esas vicisitudes, esas angustias, será para nosotros montañas difíciles que vamos a tener siempre ahí con nosotros, que nos va a llenar de tristeza, y muchas veces nos llevará a los psicólogos y también hasta a los psiquiatras. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, preguntémonos ustedes y yo, hasta el día de hoy, ¿soy yo un incrédulo o de verdad tengo fe? Como le dije, si somos incrédulos, llegó el momento, llegó la hora en pensar qué debo hacer, buscar las herramientas necesarias para crecer en la fe. Y las herramientas necesarias es buscar a Jesús, buscar la oración, ir a misa todos los domingos, buscar la Eucaristía, buscar la comunión, buscar la lectura bíblica para crecer en la fe. Y de una vez, a medida que vamos creciendo en la fe, también vamos a ir purificando nuestro corazón. Pues bien, vamos a finalizar con la oración a la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios nos bendiga. Será hasta mañana, Dios mediante.